muy buenas noches y bienvenidos durante una velada más al Espacio en Irán, donde vamos a presentar la novela Horas de oficina del profesor Martín Camps, para quien pido un caluroso aplauso. Esta noche, como digo, nos ocupará la novela de Martín Camps, de quien el artista plástico Gabriel Andrei, que se encuentra aquí a nuestro lado, va a realizar a lo largo del diálogo que vamos a mantener, pues un retrato del invitado. Y ya sin más dilación, pues pasamos a abordar el tema de la novela. Horas de oficina, diríamos que es una novela que narra, digamos, un viaje académico, profesional, aún diría más vital, del protagonista, que emprende dicho viaje por eso mismo, para buscar un futuro profesional, y a lo largo del cual pues le ocurren no pocos avatares, sucesos, vivencias, algunos más agradables para él, otros más desagradables, pero en cualquier caso, cuando se trata de leerlos, le reportarán una amenidad al lector bastante atractiva. Es un profesor, o un futuro profesor, un aspirante a profesor, que lleva en la mochila fundamentalmente sus ilusiones de llevar a término todas las ilusiones académicas y todas las lecturas y poder ejercer la docencia en literatura. Y para ello viaja a California a realizar un posgrado, ¿verdad? ¿Cómo enfocaste al principio esta novela y por qué este argumento en concreto? Bueno, primero agradecer a Diego, agradecer al Espacio Iramar y muchas gracias a ustedes también por estar aquí, por su heroicidad en una noche tan fría y lluviosa aquí en Madrid. Y bueno, entonces esta novela, Horas de oficina, es, como dice Diego muy bien, es una novela de lo que se conoce como el género de campus, que hay ya toda una serie de novelas por ejemplo, de autores españoles como Javier Cercas, como El Inquilino, como Javier Marías, etcétera, que tienen novelas que hablan sobre este tema, también como David Lodge o en Estados Unidos, etcétera, que hablan un poco sobre este tipo de temas que son novelas de campus porque toman lugar en las universidades y hablan un poco de lo que sucede tras bambalinas de las universidades. Las pequeñas patadas bajo la mesa, las pequeñas cuchilladas por la espalda, todas las relaciones que hay entre los profesores. Y también es la historia, como comentaba Diego, de un personaje que hace una especie de migración intelectual hacia Estados Unidos y cruza el río pero sin mojarse la espalda, y va en busca de completar un sueño, de continuar sus estudios en Estados Unidos, y entonces se encuentra una serie de dificultades, pero las enfrenta más o menos con una especie de duende interior, con cierta felicidad, digamos, con cierta parodiando lo que ve. Y hay varias voces dentro de la novela. En uno de los capítulos hay una voz de un profesor que se convierte en una especie de tutor y empieza a hablar de cómo fue su proceso de convertirse en profesor. Entonces a mí me interesa mucho ver los distintos caminos que varios personajes en la novela han tomado para llegar a convertirse en profesores. Entonces hay un personaje que es de origen mexicano, pero también hay una voz que puede ser también en español, que puede ser también en colombiano, que puede ser de las distintas migraciones que hay en Estados Unidos. Me interesaba reflejar estas nuevas migraciones que hay en Estados Unidos y cómo ahora muchos de ellos llegan a caer en estas instituciones de enseñanza superior que son las universidades. Precisamente hablas de la voz narrativa. Fundamentalmente imperan dos, la primera persona y la tercera, y hay una pequeña paradoja, que es curiosamente cuando empleas la tercera, cuando se percibe más en carne viva la identificación con el protagonista. Es curioso, ¿no? Sí, es cierto, sí, yo creo que hay algunas partes que pueden ser autobiográficas o que intentan ser autobiográficas, pero como ustedes saben
no es realmente biográfica, entonces hay cambios, cambiaba cosas que a mí me interesaba hablar, cosas que iba leyendo en periódicos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un periódico muy popular que habla sobre la vida en la academia que se llama The Chronicle of Higher Education, la crónica de la educación superior. Entonces hay algunas veces la política de lo que sucede allí a mí me interesaba ficcionalizarlo, ¿no? Entonces creo que esa voz por eso resulta como la que se acerca un poco más a lo biográfico, tal vez. Y precisamente cuando tenemos la primera podemos hablar de una autobiografía y cuando usamos la tercera de una biografía. Yo te preguntaría, ¿hasta qué punto apócrifa? Bueno, toma lugar en mayor parte en Florida, y yo fui profesor. Uno de mis primeros trabajos fue en una universidad en Florida, del cuarto, una universidad de allí. Entonces para mí era muy interesante ver cómo estaba compuesta la universidad, cómo funcionaban las distintas psicologías, los encuentros, las conexiones entre las personas, y cómo los estudiantes es una plataforma, pero lo que sucede entre los profesores a mí me hacía muy fascinante. Entonces yo iba encontrando allí distintos personajes que eran muy apropiados para una novela, ¿no? Y sobre todo los profesores cuando estudiamos literatura, muchas veces como nos alejamos un poco de esa realidad y pensamos que ese lente no se puede dirigir hacia nosotros mismos también. Y nosotros también convertirnos en parte de una ficción o parte de una novela en la cual podemos también ser parodiados, etc. Entonces, sí, obviamente el lente del profesor es siempre lejano, ¿no? Pero me interesaba revertir eso y verme a mí mismo y a los profesores como parodiarnos, ¿no? No tomarnos tan en serio. Y precisamente en esto que refieres de la parodia, yo he creído entrever, no sé hasta qué punto me puedo no equivocar, ciertos rasgos de la prosa picaresca del 17 español, porque las dos obras, salvando anacronismos y de otras distancias, presentan la vida de un personaje que nos la relata en primera persona, y en este caso no es desde su nacimiento, pero sí desde cierta juventud, y va contando sus andanzas, sus avatares, cómo tiene unos u otros empleadores, a cuales, por así decirlo, más estrambóticos, porque aquí lo que hablabas tú de los personajes que habitan ciertos campus, pues hay una serie de especímenes muy curiosos y de gran eficacia a la hora de pasar un momento entretenido y simpático con la lectura. No sé si yo he estado demasiado aventurado al entrever un poco esa cercanía o ese paralelismo. No, yo creo que has dado en el clavo. Creo que es toda migración siempre implica cierto grado de picaresca o cierto grado de convertirse en un pícaro, ¿no? Estás tratando de encontrar maneras para poder hacerte de algo, poder estudiar, o poder... por ejemplo, yo vivía en una ciudad que se llama Ciudad Juárez. Es esta ciudad donde, bueno, ahora está en las noticias mucho porque ha pasado por varios periodos de violencia hacia las mujeres, que bueno, ustedes, Roberto Bolaño publicó aquella novela enorme en 1666 donde habla sobre estos crímenes, y después la ciudad entró en otro periodo de enorme violencia por el narcotráfico, etc. Entonces ha sido una ciudad que siempre ha estado como demonizada, pero aún a pesar de toda la violencia que sucede, hay un nivel donde la vida ocurre, ¿no? Hay gente que sale como ustedes a tomar un café, a tomar una cerveza. Es decir, la vida ocurre a pesar de la vida normal, la vida cotidiana. Y a mí me tocaba ir a la Universidad de Texas en El Paso a estudiar. Entonces mi trayecto era en una bicicleta. Iba yo y venía a la Universidad de Texas en El Paso, a los calores infernales que había allí, pero era parte de mi proceso de binacionalización, o de lo que llaman ahora de transfronterización, ¿no? de cruzar dos fronteras o dos espacios. Bueno, y siempre la frontera, por eso hablo sobre El Paso y Ciudad Juárez, y siempre han sido para mí esa frontera o ese ecuador político donde suceden una serie de cosas. El intercambio, el roce entre culturas, el roce entre lenguajes. Por eso la novela, como Diego había señalado, hay varias partes donde hay una influencia del inglés que es propio
de esta zona fronteriza, ¿no? El Spanglish, ¿no? El Spanglish o el lenguaje híbrido, ¿no? Sí, es un lenguaje mestizo el que aparece de vez en cuando, como es el que muchas veces percibimos si viajamos o en películas ambientadas en la zona se percibe. Y bueno, hablando también de los viajes y del tema transfronterizo, es una novela vertiginosa en lo que se refiere a cambio de paisaje, ¿no? Hay mucho traslado, no solo de países, sino de ciudades, y vemos por ello también muy sugerentes descripciones topográficas de los distintos lugares por donde va recalando el personaje. Otra cosa que me llamó a mí la atención fue, no sé cuántas veces has estado en Madrid. Tercera o cuarta vez. Ajá. A mí me gustó mucho una descripción que haces de Madrid. Yo como madrileño, que siempre he vivido en Madrid, me gusta muchas veces sentirme observado por el visitante que viene de fuera y como que hace una descripción, pues eso, topográfica, y me descubre con renovados ojos, algo que yo ya tengo demasiado visto, ¿no? Y entonces eso es una aportación de nueva frescura a paisajes ya muy trillados, ¿no? Entonces, ¿cómo has llevado a término esto de las descripciones? ¿Son todos paisajes por los que tú has pasado o hay alguno más evocado? Bueno, sí, la mayoría son lugares donde los que he estado. Curiosamente, cuando escribí esta novela, la última parte de la novela ocurre cerca de este barrio, entonces para mí fue muy interesante que termine aquí. Ahora es como es una sana coincidencia. Y porque estaba quedándome por aquí, etcétera, y es la historia de este profesor que al final va a un congreso, ¿no? Está cumpliendo con estos requisitos que tiene que hacer para ganar méritos, para poder poner una línea en su currículum vitae, etcétera. Entonces viene a un congreso y tienen que hacer todo la función académica de asistir a los congresos, etcétera, decir cosas medianamente inteligentes, etcétera, y luego entonces termina por aquí, ¿no? La novela por esta zona. Y me interesaba mucho también, bueno, descubrir, para mí, llegar a Madrid, esa era la segunda vez que venía, era algo muy fresco, era como encontrar, obviamente, rasgos de México, rasgos de Latinoamérica, y reencontrarme a través de lo que yo veía allí. Entonces eso se me hizo muy interesante. También hablo algunos paisajes de California, de este personaje que llega a uno de los barrios más pobres que están cerca de la universidad, que curiosamente sucede así, ¿no? La mayoría en las grandes universidades están por lo general flanqueadas por barrios muy pobres y los estudiantes tienen que salir y vivir allí, entonces se encuentran casi condiciones muy deplorables de vida. Entonces eran condiciones en las que también yo como estudiante las vivía. Y bueno, entonces esa parte. También describo allí el paso, el paisaje desértico, el paisaje del cruce. Y hay una parte allí que hablo sobre cómo cruza la frontera, ¿no? Cruza la frontera justamente, allí empieza la novela, dejando atrás cuando empezaba un presidente en México que se llamaba Vicente Fox, y me quería que empezara allí, como dejando, es el primer presidente de la supuesta democracia mexicana. Entonces empieza allí la novela, porque es como decir, realmente no ha habido democracia, además era como decir, dejo atrás el inicio de este presidente y salgo a otro país. Bueno, esa era la intención, pero sí, el paisaje es importante para mí, también el trayecto, el viaje. Como ahora estoy escribiendo un libro sobre literatura de viaje, me interesa mucho el transcurso, lo líquido de nuestras identidades. Cuando la mayoría de las personas, cuando nos encontramos realmente, es cuando ponemos nuestra identidad cuando salimos de nuestro sitio regular y empezamos realmente a vernos como somos, ¿no? Y también, como decía obviamente Mark Twain, ¿no? Los viajes es lo peor que hay para el racismo y para la xenofobia, etc. Porque cuando ves a otras personas con esos otros lugares, te das cuenta que estamos hechos de la misma paja, y tenemos las mismas pasiones, las mismas deficiencias, etc.
creo que por eso me interesa mucho la idea del viaje, por eso este personaje siempre está en continuo movimiento, ¿no? En continuo irse. Muy bien. Pues otra cosa que yo he percibido, al igual que he percibido el matiz picaresco y las concomitancias con la literatura de viajes, también veo un fuerte componente metaliterario. Se glosan, se analizan obras de la literatura universal e incluso se va más allá y se desgrana el procedimiento por el que el protagonista ha hecho una tesis y se remite gran parte de la bibliografía de una manera muy bien documentada. A lo que yo te tengo que preguntar, ¿dicha tesis existe? ¿Es una tesis ficcionalizada? En cualquier caso sería fruto de un acopio de literatura importante sobre ese tema que se esgrime ahí. Cierto, sí. Entonces, bueno, me interesaba el tema de la novela de Campos, y ese capítulo en particular que tú describes es una especie de reseñas o de apuntes del estudiante que está tratando de conjeturar una especie de disertación. La descripción de la novela, sino es también su opinión. Entonces una especie como de reseñas, un poco estaba yo creo pensando allí en lo que hacía Roberto Bolaño con la literatura nazi en América, o lo que hacía Roberto Calazo con estas cartas a un desconocido, que eran como esta serie de reseñas y reseñas. Me interesa mucho el género de la reseña como un ejercicio de lectura cercana y de lectura profesional hacia un libro, como no únicamente leerlo y dejarlo, sino pensar y repensar en la novela y poder decir algo sobre lo que he leído. Y entonces eso es lo que intentaba hacer, como recordar esas novelas que yo había leído que tenían el tema de la novela de Campos y tratar de ponerlas como si fueran el documento que el estudiante graduado está tratando de hacer para poder escribir una disertación. Y yo tenía el interés, cuando pensaba en ese capítulo, de hacer un trabajo académico que hablara sobre estas novelas en Campos, pero como muchos otros proyectos que se quedan en el tintero de nuestros académicos, o sea, está allí en plan, pero no se ha logrado fraguar. Entonces posiblemente en el futuro pueda hacer algo académico, pero yo creo que novelizado queda mejor. No, pero podría ser lo que tú dices, el planteamiento de una posible tesis doctoral novelizado, ¿no? Exactamente. Sí, creo que, bueno, no sé si hay posiblemente proyecto de tesis. Posiblemente habrá un proyecto de tesis sobre eso, y si no hay, creo que sería un proyecto genial, ¿no? Porque hay una cantidad de novelas sobre Campos y además sería muy metaliterario y muy poder hacer una disertación sobre lo que tú mismo estás haciendo. Y lo interesante es ver precisamente eso también, cómo en distintos países, en distintas zonas se ha trabajado sobre un mismo tema. O sea, es una cuestión interesante y curiosa. Y sin salir del campus universitario, también se ven críticas importantes, unas más veladas, otras más diáfanas, al sistema universitario. ¿Qué nos podrías contar así al respecto del porqué de esas críticas? Sí, bueno, ya lo has anticipado antes, sí, pero profundizando un poquillo más. Bueno, creo conozco, he dado clases en México y también en Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos. Entonces yo creo que es una especie como de desahogo también en lugar de volverme loco con lo que sucede allí, mejor escribo algo sobre lo que sucede allí. Entonces, pero bueno, es solo una parte muy sesgada, no entro realmente en muchos detalles, pero sí hay una crítica como lo que sucede en ciertas universidades. No es la universidad donde yo trabajo ahora, donde afortunadamente estoy muy feliz, y yo siempre digo que no hay política allí, que somos todos como camaradas, nos ayudamos, etc. Pero me interesa, cada vez que platico eso a otros profesores me dicen, ¿pero dónde estás tú? Porque es como, porque luego me empiezan a hablar de toda la serie de problemas que tienen, etcétera, y a mí me gusta mucho escuchar todos esos problemas, o sus estira y afloja de político, porque se me hace material genial para no solo una, varias novelas, ¿no? Y bueno, y hay cantidad de historias, de pequeños sucesos, de cosas que parecen realmente inverosímiles, que si las platicara aquí dirían, eso es imposible que haya sucedido.
Bueno, pero ese es, solo platico algunas cuantas de las, algunas otras obviamente son inventadas. O llevadas más allá, ¿no? O llevadas más allá a los extremos. Pues lo que sí he leído yo en alguna novela más de este tenor es el asunto que nos cuentas de la literatura de campus. Y lo que he visto en la nota común, sobre todo en las universidades americanas, es que allí los alumnos evalúan al profesor. Cuéntanos un poco, porque aquí en España no sucede eso. Entonces quiero saber, me llama la atención, pues conozco la universidad americana, pero creo que en Latinoamérica y en Estados Unidos es igual. Bueno, en América Latina no hay, bueno, al menos en las universidades donde yo he enseñado, no hay una evaluación, pero en Estados Unidos sí. Y puede ser buena en tanto que te dan como cierta feedback, cierta retroalimentación de cómo ejerces tu trabajo, pero también muchas veces es más bien como un control de calidad o una especie de algunas veces se convierte en una especie de evaluación donde de customer, ¿no? El cliente está satisfecho o no. Y creo que en la educación como no debe ser así, no debe ser en universidades privadas, ¿no? Universidades públicas. Algunas veces se convierte como un control de un producto, y no es un producto, porque lo que está haciendo el profesor es evaluar el nivel de profesionalización, de capacidad de absorción de un concepto, etc. Pero y el estudiante obviamente se le va mal, pues yo mismo era estudiante, ¿no? Entonces, voy a evaluar. Entonces esa evaluación muchas veces no es muy justa, no es muy objetiva, pero de todos modos se sigue ejerciendo porque algo habrá de verdad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mecanismo que también en los procesos de permanencia, lo que llaman tenure, muchas veces es un indicativo que ayuda a determinar si una persona, si un profesor continúa allí o no continúa allí. Es algo muy crítico, pero también un poco... O sea, yo percibo que hay mucha inestabilidad laboral por parte del docente. Sí, hay mucha inestabilidad laboral hasta que se obtiene la permanencia. Y ese es como los años de estudiar la maestría, el doctorado, después 2 años para conseguir un trabajo, que es una competencia pues, y larga, y después el proceso de permanencia, etcétera, que es también otros 7 años más o menos de competir, ¿no? Y también has estado aquí en España en congresos y tal. Basándote en tu experiencia, ¿qué diferencias más ostensibles percibes entre las universidades de uno y otro lado del charco? No conozco mucho, yo nunca he estudiado aquí, pero bueno, conozco personas que han estudiado en Salamanca, no sé realmente cómo funciona el sistema aquí, pero bueno, yo conozco más el sistema de México, de Latinoamérica, y obviamente es la cuestión de estudiantes, pues son dos tipos de estudiantes distintos. De pronto el estudiante latinoamericano es un poco más, no sé, como de más disponibilidad, no sé, cuestiones culturales, ¿no? Pero de pronto el estudiante norteamericano también, obviamente también tiene, bueno, diría que son exactamente iguales en cuanto al estudiante, pero en cuanto a los profesores, creo que al menos en México disponen de más libertad, de más holganza, se respeta más la libertad de cátedra. Sí, la libertad de cátedra. En Estados Unidos también, pero una vez después de la permanencia. Es como, ese es el umbral. Una vez que se pasa ese umbral, pero antes de ese umbral hay una serie de cosas que cubrir. Y volviendo un poco al tema del personaje y a ti, ¿alguna concomitancia más, aparte de las ya apuntadas, que se pueda percibir cuando se lea el libro? Aparte de la faceta de los dos profesores y tal, ¿hay algo más de ti que veas que se ha proyectado mucho o más ostensiblemente? Yo creo que me interesa mucho esa parte de las voces, de los distintos, que estaba yo tratando como de invocar las distintas voces, tanto del mexicano, tanto como del cubano, creo que hay un español ahí también, etc. Entonces me interesaba invocar cómo
cómo veían ellos mismos su proceso de convertirse en profesores y también como de escapar su propia realidad nacional y poder incrustarse en otro país. Entonces me interesaba ver como las distintas migraciones, ¿no? Entonces, porque es un proceso, como ustedes saben, que Estados Unidos está enfrentando ahora, que es un cambio poblacional, ¿no? Ahora hay 53 millones de latinos y en el 2050 habrá 137 millones, lo cual significa que 1 de cada 3 norteamericanos en el futuro serán latinos, lo cual significa un cambio obviamente cultural, etcétera, que va a transformar el país. Y yo siempre digo que tanto México y España debemos estar muy atentos en lo que está pasando allí, porque significa un cambio político y significa también personas que están hambrientas de cultura, que están hambrientas de conocer lo que se produce tanto en México como lo que se produce en España, en los países hispanoparlantes, y que ellos también quieren conocer, ¿no? Por eso el lenguaje número 1 ahora en Estados Unidos es el español. Y hay un enorme interés por aprender el español, por afianzarlo, por conocer las culturas, etc. Que también los profesores, por ejemplo, yo envío estudiantes a España, igual que envío estudiantes a Latinoamérica, lo cual en cierto sentido formamos parte como una especie de pequeña agencia de turismo. Mandamos estudiantes, etc., no sé, 10, 15 estudiantes cada año. Y aparte de lo hasta aquí comentado en cuanto a motivos de influencia, ¿alguno más que se nos haya escapado que creas que también ha tenido peso a la hora de escribir Horas de Oficina? Pues realmente para mí era un ejercicio. Yo he escrito 3 novelas, pero esta es la primera que he publicado, pero era muy interesante ver para mí el ejercicio de la escritura, el ejercicio de la ficción, porque yo escribo poesía por lo general. Tengo 4 libros de poesía, etc. Me interesa mucho el lenguaje de la poesía, el lenguaje sintético de la producción poética, pero me interesaba ver cómo se podía producir, cómo se podía hacer ese cambio de una novela que no fuera tampoco la novela de poeta, ¿no? Que fueran imágenes y que no. Yo quería contar algo, que se dijera algo, que se leyera, que fuera legible. Y no que fuera nada más un largo poema inentendible, ¿no? Entonces quería hacer ese ejercicio de contar algo, platicar algo que me interesara a mí. Y como lo platicaba a ti, yo decía, si a mí me interesa, es muy probable que a alguien más le interese. Entonces yo cuando la releía, decía, bueno, a mí todavía me sigue pareciendo una prosa potable, una prosa que es legible y que posiblemente a alguien más le podría interesar. Y si no era, al menos a mí no se me hacía aburrida. Y lo cual yo creo que es importante que se pueda leer, que se pueda digerir, pero que tampoco sea una novela típicamente lineal con un solo personaje, etcétera, sino que reuniera también otros personajes, otros universos, otras voces y otros espacios. Que fuera sencilla, pero que no fuera fácil. No, yo me atrevo a decir en ese sentido que es una novela efectiva, eficaz a la hora de atraer al lector, pero no va a tenerle inserto en una cierta monotonía, sino que es una novela escrita de manera muy viva y da muchos giros sorpresivos que van a tener más alerta también al lector. Y otra cosa que te quiero preguntar, ya volviendo y mirando más panorámicamente tu faceta de escritor, ¿ha habido alguna o algunas obras, cuáles han sido las que te han marcado, si las ha habido, que te llevaran a dedicarte a esto de la escritura? Bueno, yo estudio como académico y estudio la novela. Entonces, siempre he leído novelas como con una pluma en la mano, ¿no? Viendo cómo funcionan los narradores, cómo funcionan los tiempos, que una novela abierta, una novela cerrada, los espacios, etcétera, etcétera. Y hablar sobre las novelas. Entonces la fortuna que tiene uno como profesor es que puedes releer muchas novelas, ¿no? Puedes releer 100 años de soledad 5 o 6 veces y puedes ver todos los distintos cambios, ¿no? Que cada relectura es otra nueva novela, ¿no? Entonces, hay cosas que encuentro todavía de 100 años de soledad que no había visto en mi primera lectura, etc. Entonces obviamente la fortuna es poder releer muchas cosas, ¿no?
y obviamente la influencia que tenía, yo digo, de mis autores que a mí me gustan, claro, están los autores del boom, obviamente, ¿no? La Gallosa, Gabriel García Márquez, José Donoso, Julio Cortázar, etcétera. Todos ellos forman parte del canon, ¿no? Del canon latinoamericano, pero obviamente también autores españoles, me interesa Javier María, me interesa Javier Cerca, de Prada, etcétera, una serie de autores que a mí me interesa, al menos de lo que llega a América Latina, ¿no? Lo que llega de autores de allí. Cuando vengo también trato de escarbar, de juntar algunas cosas para llevarme a leer, ¿no? Pero sí, yo creo que bueno, sobre todo también la poesía, bueno, los poetas también creo que influyen también la narrativa, no es tan genérica la influencia, ¿no? La novela puede también ser influenciada por la poesía, igual que la poesía puede ser influenciada por la novela. Y también me gustaría, ya aprovechando que estás aquí, que nos contaras un poco cuáles son tus próximos proyectos en el horizonte, aparte de los proyectos que tengas con esta misma novela y otros posibles. Muy bien, bueno, tengo como dos áreas de proyectos creativos. Ahorita tengo un manuscrito de poesía y estoy también escribiendo una novela que es de la Revolución Mexicana, pero de Pancho Villa. Yo soy del norte de México, de Chihuahua, y me interesa mucho la figura de Francisco Villa, pero me interesa la figura de Francisco Villa en su juventud, cuando estaba convirtiéndose en Pancho Villa. Hay muchas novelas que hablan de cuando ya es un revolucionario, pero no de su juventud. Me interesa ver esa fase de él cuando era niño, si era pendenciero, cómo amaba, me interesa mucho esa figura. Tuve oportunidad hace un par de años de estar en la casa del nieto de Pancho Villa, y entonces estábamos en su casa, etcétera, y nos mostró la Biblia de Pancho Villa, entonces la abrió, etcétera. Entonces yo estaba todavía como dudando, digo, ¿se parece a Pancho Villa? Pero me di cuenta que sí era el nieto de Pancho Villa en el momento en el que él empezó a llorar, porque estaba muy agradecido de que estuviéramos en su casa, y cuando empezó a llorar, entonces dije, sí, él es el nieto de Pancho Villa, porque Pancho Villa era así, era muy un hombre de armas tomar, pero también era un hombre muy sentimental. Lloraba, ¿no? Después de matar a cantidad, lloraba, ¿por qué lo hice? Entonces eso era, pero bueno, no decía por qué lo hice, sino era como le conmovía, ¿no? Como se conmovía. Y lo que sucede con los proyectos como en la poesía, yo sigo un consejo que nos daba un enorme profesor, se llama Federico Ferrogay, que era un pensador italiano que llegó por azares del destino, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, estuvo ahí mucho tiempo, escribió algunos libros que todavía se estudian en las escuelas sobre filosofía, y él nos dio un consejo él traducía del griego, etc. Era una autoridad que yo decía, pero ¿qué está haciendo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el medio del desierto? Pero él decía que lo mejor era, cuando escribías algo, dejarlo en el cajón, ¿no? Dejarlo que madurara allí, olvidarte de él, ¿no? Si regresabas a eso y lo leías y pensabas que todavía merecía ser publicado, entonces lo hicieras. Pero si no, si volvías a él y ya decías, esto ya le creció un musgo, ya le crecieron algunos hongos, mejor ya tirarlo a la basura, ¿no? Como un pan viejo, ¿no? Bueno, eso me ha ayudado a mí en cuanto a los proyectos, y estos son los proyectos. Tengo un manuscrito de poesía. Obvio, la poesía siempre es como algo que siempre me viene a mí, y la narrativa es algo a lo que siempre voy. La poesía es como una especie de que está como engarzado con mi vida, pero la ficción es algo en lo que hay que sentarse, ¿no? Requiere, como se dice vulgarmente, requiere de horas nalga, ¿no? Requiere de estar sentado y de escribir, ¿no? Y de constancia de estar ahí. Pero la poesía no, la poesía te puede llegar en cualquier momento, puedes sentarte a escribir en un momento, es algo más refrescante, no es tan exigente, no te pide tanto. La ficción, por lo que he aprendido, es que yo sea un curado novelista, sino obviamente estoy apenas en esto. Para mí me interesa mucho cómo la novela te captura y te pide horas. La poesía no, la poesía te deja en paz.
Y ya que tocabas el tema de la poesía, ¿cuáles serían tus referentes? De la poesía, bueno, la poesía española a mí me encanta, obviamente, desde el Hierro, desde una cantidad de autores, de todos los acabo de leer unas traducciones que hizo Luis Antonio Villena de un poeta que se llama Pietro Aretino, que es de poesía erótica, que me sorprendió encontrarlo en Tijuana. Estuve en Tijuana, México, hace un par de semanas y me encontré ese libro allí, estaba leyendo eso. Y bueno, Octavio Paz, del canon latinoamericano, yo creo que como siempre, ¿no? Octavio Paz, César Vallejo, Nicanor Parra, que son como los autores que siempre figuran allí, ¿no? Que siempre vuelven. También los poetas brasileños que ahora, bueno, por ejemplo, bueno, Drummond de Andrade, etcétera, que son de los grandes autores brasileños que siempre me da mucho gusto leer, ¿no? Porque hay tanto que está allí. Yo creo que todavía en la poesía brasileña, no sé si sucede aquí, pero lo digo yo en lo que hicimos en América Latina, que todavía se preserva como este tratado de Tordesillas, en el que lo que se produce en Brasil todavía no se transfiere hacia el mundo hispanoparlante, etcétera. Todavía se mantienen muy bien esas fronteras divisorias del lenguaje. Y a mí me gusta mucho cruzar esa frontera de ir, y he ido a Sao Paulo 3 veces para poder leer y conocer sobre la poesía y la literatura brasileña y portuguesa, ¿no? Que es todo un universo fascinante para mí. Y que hay tanto que se está haciendo ahora, es una producción cultural increíble lo que hay ahora en Brasil, ¿no? Pues es un país muy grande y además de mucha vibración económica, tanto cultural, ¿no? Son 200 millones de personas y en cada rincón se están produciendo cantidades de poemas, cantidades de novelas, etcétera, que no, es difícil mantener el ritmo de todo lo que se está produciendo. Y bueno, ya para no extendernos demasiado, sí me gustaría que a aquellas personas que se quieren meter en el mundo de la escritura y de la literatura, como profesor de la materia y como escritor, ¿qué palabras tendrías para esa persona que quiere incursionar? Escribir, el escritor escribe, ¿no? Entonces yo creo que es el sentarse a escribir y hacerlo, ¿no? Me acuerdo mucho de ese video que está en YouTube, que ustedes lo pueden ver, Bukowski que hablaba, está diciendo, vale, inspiración, esto es inspiración, y entonces él tecleaba en su máquina de escribir, y tac, 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 tac. Esto es la inspiración. Y yo creo que es eso, es el tecleo, bueno, ahora en la computadora es más o menos como una suave caricia, ¿no? Pero yo creo que es eso, es escribir, es continuamente estar y confiar en lo que uno escribe, no pensar que es que ya están los grandes autores, yo qué voy a decir, no, es que lo que tú dices y lo que tú vas a decir es muy importante, porque no hay nadie más que sea como tú, no hay nadie que tenga tu perspectiva, yo no puedo ver a través de tus ojos cómo ves la realidad del mundo, y la única persona que nos puede decir cómo se ven las cosas a través de tus ojos es a través de la escritura, ¿no? De lo que puedas conversar, platicar, tu propia manera de percibir el mundo, de sentirlo, de reflejarlo, de interiorizarlo. Eso es algo que está allí. Yo creo que a mí me preocupa a veces pensar cuántas personas que no escribieron y todos esos universos maravillosos que se llevaron a la tumba, que nunca lograron ellos exteriorizar y dejar un documento de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la obligación todos de escribir, de decir, oír. Yo les encargo mucho a los estudiantes que ellos paren el oído a las historias de sus abuelos, a las historias de sus familiares, y que las transcriban, porque todo ese es material oral que nunca se lleva al papel. Yo les digo, ustedes que son licenciados ahora en literatura, etcétera, tienen la obligación de documentar, de escribir esas historias que les han platicado, que les han transmitido sus padres, etcétera. Y bueno, entonces tenemos esa necesidad de documentalizar, de escribir siempre, estar apuntando, servilletas, en Moleskine, en todas esas cosas, o lo que sea, ¿no? Siempre es mantener los dedos calientes, ¿no? Y cambiar de género. Yo creo que una buena manera de descansar es cambiar de género, ¿no? O sea, nunca descansar, o sea, descansa cambiando de género. Y si te cansas un poco de la poesía, pues empieza a escribir un poco de
ensayo, luego un poco de narrativa, etc. Pues yo, si me permites, te tengo que decir que tu respuesta me ha resultado muy edificante, toda vez que en alguna ocasión que he ido yo a alguna conferencia de algún escritor consagrado que en algún caso también ejercía la docencia, de cuyos nombres no me quiero acordar, cuando esto mismo se les proponía decían lo contrario, que lean, porque eso es la manera de quitarse competencia. Entonces tú atraes a la gente. No, yo creo que hacia el magma literario, lo cual me parece generoso y... Yo creo que más que un país de digno de lectores, como en México se habla mucho, hay que ser un país de lectores, no, hay que ser un país de escritores. El país de escritores es también un país de lectores. Lo que sí pediría sería un generoso aplauso para nuestro invitado.